gracias por estar. Bueno, como les venía contando un poco, la idea es hacer un ciclo que llamamos charlas interdisciplinarias, tener invitados, invitadas, que nos cuenten sobre alguna disciplina en la que manejen, que gestionen, y que podamos interrelacionar, interconectar con lo que hacemos con la educación viva. Nosotros somos un equipo que, bueno, estamos hace casi 6 años sosteniendo un espacio en el que invitamos a las familias a, digamos, a aprender, a vivir, ¿cómo podemos describirlo? A ver, ayúdame un poquito. Creo que es un formar parte entre todos, ¿no? Es armar como una gran familia donde todos tenemos un rol, todos somos igual de importantes, y vamos aprendiendo y creciendo juntos, que es la idea de este espacio y de la educación en viva en general, esto de acompañar los procesos de la vida y de atender particularidades de los individuos y a su vez grupales. Eh, Todos los aspectos del ser son considerados en esta educación, y la biología es uno de los aspectos que por supuesto tenemos mucho en cuenta, por eso nos encanta que esté Carla con nosotros. Ya le damos inicio, ya estamos en todos los medios, ya podemos empezar. Yo creo que sí, yo no sé. Sí. Alrededor de 2 semanas abrimos el ciclo con un poco la materia medicina. Invitamos a la doctora Matilda Lisdero a que, bueno, nos dé su visión, sobre todo su recorrido, ¿no? Que inició, si se puede trazar un paralelismo con Carla, que vamos a charlar ahora, de una manera académica, tradicional, de alguna forma, y en su camino se ha ido autodescubriendo, ¿no? Sí. Creo que el autoconocimiento, el autodescubrimiento va a ser una temática que tengamos en común en todos los ciclos, la otra vez con Matelda, hoy con Carla, y bueno. Sí, nos encanta poder escuchar, ¿no? Esas historias que llevaron a comenzar un camino en un lugar y quizás con una mirada y con un horizonte, y qué pasó después para que esa mirada se reversione, para que sea nueva, más integrativa, más inclusiva. Nos encantaría escucharte, bueno, que nos cuentes un poquito, ¿no? De tu formación y qué fue eso que redireccionó tu camino. Muy bien, a ver si me escuchan bien. Yo me escucho con un eco, pero creo que es por una cuestión de tener los dos dispositivos. Escuchamos bien. ¿Ustedes escuchan bien? Bueno, entonces si ustedes me escuchan bien, yo lo que voy a hacer es subirme a mí misma el volumen y entonces me tapo el eco. Ahí está. Bueno, chicos, primero muchas gracias por la invitación. Les contaba antes de arrancar que he tenido como algunas invitaciones en este tiempo y no me había surgido naturalmente estar en ningún lado, ¿no? Entonces, cuando me escribió Iván, dije, fue como muy espontáneo, fue bueno, dale, lo hacemos, sin saber absolutamente nada de qué se iba a tratar, me pareció que sí, que tenía que hacerlo, entonces acá estamos. Bien, a ver, ¿qué les cuento? Yo, bueno, como decían, tengo un pasado académico, yo creo que tengo un presente también académico, porque yo no dejo de estudiar jamás, yo soy una persona que sobre todas las cosas le gusta estudiar. Si vos me preguntás, ¿qué es lo que más te gusta hacer? ¿Cuál es tu hobby? Te digo que estudiar, soy una ñoña, ¿no? Es como, es como realmente lo que me sale natural, aquello que me impulsa. Yo soy una persona que tiene muchas preguntas y que siempre ha necesitado buscar muchas formas de responderlas. Entonces, en un momento al principio, como casi todos lo intentamos, o bueno, hay muchas personas que les parece el camino, lo que dije fue, bueno, tengo que estudiar algo que a mí me permita conocer cómo funcionan las cosas. Mi pregunta siempre fue cómo funciona lo que está vivo, ¿no? Yo no entendía cómo funcionaba la vida, de qué se trataba, y me maravillaba, no sé, ver los seres vivos en general. Y entonces decía, tengo que buscar una carrera que a mí me permita reconocer cómo las cosas funcionan. O sea, a mí lo que me apasiona es saber el mecanismo de las cosas. Entonces, en esa búsqueda, en un momento pensé que iba a ser medicina, prontamente me di cuenta que no, porque claro, a mí me interesaba conocer el funcionamiento de las cosas, pero ya de ahí el trato uno a uno era algo que no me llamaba mucho, ¿no? Yo creo que para ser terapeuta, ser médico, tenés que tener ese llamado también especial de
querer acompañar a una persona. Entonces ahí encontré biología molecular. Biología molecular es una carrera que se estudia en San Luis, en la provincia de San Luis, que lo que te da es una base de la biología, ¿sí? Pero enfoca sobre todo la especialidad en cómo funciona la biología al nivel más micro que te imagines. ¿Sí? Yo, digamos, soy bióloga, pero no soy una bióloga normal, porque el biólogo normal sabe como de todo un poco del mundo macro. Yo soy una bióloga de lo más chiquititito que existe, que son las moléculas y los átomos. Y bueno, y esa fue mi formación. Estuve haciendo la licenciatura en San Luis, después me vine a Mendoza, que es donde vivo, y hice el doctorado, hice un doctorado un poco en neurociencia, sí, era aprendizaje y memoria lo que estudiaba, y el papel de las hormonas en cómo aprendemos. Y en ese proceso de estar haciendo el doctorado, de estar ya enterándome, ¿viste? Porque vos en la universidad tenés una idea de lo que se va a tratar tu trabajo, y después cuando salís de la universidad y te encontrás con el trabajo, empezás a decir, bueno, ok, bien, de esto se va a tratar. Y entonces en ese descubrimiento, yo seguía con mis millones de preguntas que nunca han parado, ¿no? Y me daba cuenta que no lograba respondérmelas con lo que yo había estudiado, ni con el marco que me contenía en ese momento, ¿no? Era como que mis preguntas eran muy, no sé si más amplias, serían muy distintas a las preguntas que estaban permitidas de alguna forma. Entonces, mientras hacía el doctorado, tuve como la gran crisis de identidad profesional, ¿no? Porque de alguna forma sentí que si se iba a tratar de simplemente seguir un patrón de preguntas preestablecidas, no me iba a gustar, ¿no? Me di cuenta rápidamente que me iba a faltar un poco de libertad. Entonces, terminé el doctorado. En ese transcurso, en el último año del doctorado, me quedé embarazada de Emma, y eso fue también otro, yo creo que fue el puntapié, porque tener ya una persona creciendo dentro mío, y me acuerdo que lo que se me cruzaba por la cabeza es, ¿qué tengo yo para enseñarle a esta persona que viene, ¿no? ¿Qué le puedo enseñar yo de distinto de nuevo? Y ahí me di cuenta que no podía seguir donde estaba, que necesitaba ampliarme un poco más, porque sabía que en la vida había más cosas que descubrir. Entonces, con panza de embarazo, con crisis profesional y existencial y con todo, terminé el doctorado y empecé a buscar por un montón de lugares que podía, es decir, nuevas formas, y apareció el doctor Hammer de alguna forma en esa búsqueda, ¿no? Ahí fue al mismo tiempo, cuando yo estaba como ya dudando en si quedarme o irme, y estaba con todo esto que les cuento, apareció el doctor Hammer, y en principio fue una contradicción, es decir, fue lo peor y lo mejor que me pasó en simultáneo, porque lo que él afirmaba tenía tanta coherencia, pero a la vez era tan distinto, en algunas cosas contrapuesto a lo que yo había aprendido, que era como irme desarmando y rearmando a medida que lo iba descubriendo. Y entonces ahí empecé, como con un poco viendo la información del doctor Hammer, viendo un montón de otras informaciones. Me puse en contacto también con lo que es el desarrollo de la lógica global convergente, que también es otra forma de comprender la realidad, la vida. Y entonces, entre todo esa coctelera de un millón de cosas que me estaban revolucionando, salió lógica biológica, que es quizás a lo que me dedico ahora, ¿no? Que lógica biológica un poco es la forma en la que yo tengo de comprender actualmente la biología. ¿Bien? Entonces, va cambiando a medida que yo voy comprendiendo cosas nuevas. El primer video de lógica biológica salió creo que fue 2014, y yo lo veo hoy a ese video y digo, wow,
wow, ahí me equivoco, ahí también, ¿no? Es como un montón de esas cosas, yo ya no las pienso, pero también veo que, claro, que lógica biológica es eso, es un poco mostrar mi propio proceso de descubrimiento de lo que se trata la vida y de lo que es mi proceso particular. Entonces, a eso me dedico hace ya unos, no sé, si estamos 2014, sí, calculen así, públicamente desde el 2014. Y lo que hago es, actualmente doy cursos, tengo diferentes grupos de personas que van intentando como meterse en esta forma distinta de ver de qué se trata la vida, y a su vez también soy profe de fisiología, así que en eso ando. Eso es mi actual, mi presente. Súper amplio y de alguna forma hablaste de lo que es la educación viva también, ¿no? En esto de reinventarse, del error como instancia de aprendizaje, ¿no? Cosas que decís, ay, esto no lo haría, pero ¿cuánto te dio ese error, ¿no? ¿Cuánto te dieron todos esos escalones para llegar a donde estás hoy? Qué valioso todo eso. Ujú. Bueno, ahí ya tocamos un primer punto que nos acerca bastante a lo que hacemos en MUNAI con este desarrollo que tenés de lógica biológica. El error como instancia de aprendizaje, ahí sale limpio. Y después otra cuestión que nos interesa charlar es sobre los conflictos. ¿Cuál es tu abordaje sobre los conflictos? Algo que es inherente a la vida misma, ¿no? Sí, pero yo, a ver, como desde un principio, en todo esto que iba descubriendo nuevo, una cosa que me fue clara fue que sin conflicto no hay posibilidad de aprendizaje. Es decir, fíjate que es algo tan obvio, porque es obvio, es decir, todo el mundo sabe, no hace falta que nadie te venga a decir que si vos no tenés errores, no aprendés. Es decir, que de hecho el error es una herramienta de aprendizaje. El punto es que de alguna forma lo sabemos teóricamente, pero nos cuesta muchísimo vivirlo, ¿no? Nos cuesta muchísimo equivocarnos, nos cuesta muchísimo pensar que está bien. Y entonces una de las cosas que más me enfoqué al principio de toda esta búsqueda que hice fue entender cuál había sido el rol del conflicto en la evolución de los seres vivos, ¿no? Porque si yo sentía, o mucha gente me decía por diferentes lugares, che, que el error está bueno, pero yo no lo sentía, yo decía, bueno, si el error es una herramienta evolutiva, yo tengo que encontrar un trazo de esa herramienta en la evolución, que es uno de los temas que a mí me apasiona. Entonces, ahí, con toda esa búsqueda, que es muy gracioso, porque me pongo a buscar en lo más macro que existe simplemente para decirme a mí misma, está bien equivocarse, Carla, no pasa nada, ¿no? Pero bien, claro, sí. Entonces, en esa búsqueda me di cuenta que de hecho el conflicto es el motor evolutivo. Es decir, cuando nosotros, es decir, el conflicto no es nada más ni nada menos que el no tener aún instalado recursos para abordar una nueva situación. ¿Sí? Cuando vos tenés conflictos, lo que estás teniendo es la vivencia de que aún no sabés qué hacer con lo que está sucediendo. Por lo tanto, el conflicto sería la puerta que te va a abrir la posibilidad de que incorpores esos recursos, ¿no? Entonces, qué sé yo, en la evolución lo ves continuamente, es decir, cada vez que la vida sobre la Tierra ha decidido, es decir, ha cambiado su ambiente de alguna forma, es decir, la Tierra ha cambiado su medio ambiente de alguna forma, los seres vivos que la habitan han tenido que sí o sí pasar primero por un conflicto, ¿sí? Entendiendo el conflicto como ese estrés de no poder asumir esa nueva posibilidad que te muestra el ambiente, y posteriormente, después de mucho proceso, ha terminado incorporando nuevas características que lo hacen adaptativo a ese ambiente que se presentó. Entonces, fíjate que no existe la forma de evolución sin conflicto, no existe la manera. Si nosotros naciésemos con todos los recursos ya desarrollados, no tendríamos conflicto y por lo tanto nunca cambiaríamos una estrategia. Entonces, para mí el conflicto es quizás lo más importante que existe en nuestras vidas y a lo que más tenemos que aprender a darle lugar y a comprender para qué sirve. ¿Sí? Yo creo que siempre como que un poco uso un estilo mantra, ¿no? De
si hay algo que quiero solucionar en mi vida, si hay algún conflicto que quiero eliminar, es porque claramente aún no sé para qué sirve. ¿Sí? Ahí va, qué bueno recordarlo eso. Claro, decir, si yo lo quiero cambiar es porque todavía no sé para qué sirve. Entonces, en lugar de gastar la energía en intentar cambiarlo, pongo mi energía en comprender para qué sirve. Porque si existe es porque sirve, ¿no? Ahí va, entonces se reversiona esta idea de evitar los conflictos, ¿no? Ya no estamos pensando en evitarlos, sino estamos pensando en cuánto potencial puedo tomar de esta situación. Total. Porque si no, lo que te pasas haciendo es un poco desperdiciando las oportunidades que te presenta la vida, ¿no? La realidad. Porque si vos estás todo el tiempo convencido de esta ilusión de que el conflicto es algo que no debe suceder, de que el conflicto está mal y de que el conflicto es tu culpa y toda esta historia, estás todo el tiempo, es como jugás al tenis, ¿no? Y estás todo el tiempo devolviendo la pelota, pero nunca dándote cuenta que estás jugando al tenis. Entonces, de alguna forma, para mí, hoy por hoy, todos mis recursos están destinados a mostrarle un poco a las personas eso, ¿no? Y bueno, mirá, si en la historia de la vida de la Tierra el conflicto tiene este rol tan importante que se puede ver a través de enseñar biología, de enseñar evolución, ¿no? ¿Cómo no lo va a tener en tu vida? ¿Cómo no va a tener el mismo rol en tu vida? Es una obviedad. ¿Bien? Y qué alivio, ¿no? Qué alivio poder pensar y ver así la vida. Es totalmente diferente ya la mirada. Ya que hablaste de devolver la pelota, un poco la tomamos un rato y bueno, en lo que es la educación viva e incluso como la manejamos acá en Munay, el abordaje es ese, ¿no? Es el acompañar a niños, por ejemplo, mostrándoles que en su proceso creativo, en su proceso de aprendizaje, en su proceso de descubrimiento del mundo, justamente son procesos, es válida la experimentación. El error es un sistema que me marca, acá hay algo para observar, acá hay algo para atender, mirar la estructura, va a ver por dónde se puede ir, por dónde se me marca un límite, que hay límites naturales, hay límites que tienen que ver con lo vincular también, como si yo choco con esta persona, bueno, acá hay una persona, entonces también desde el aspecto biológico empezar a desarrollar las cuestiones sociales, incluso la empatía, el respeto, eso que después se termina transformando en valores, ¿no? Sí, es que para mí es maravilloso, para mí todo concepto, toda forma de vida que lleve al humano al experimentar, al poder reconocer dónde está, dónde realmente está, para mí ya es como clave, ¿no? Es decir, esto de a poco irse posicionando en el espacio real, ¿no? En donde uno realmente está, con quién uno realmente vive, los conflictos que realmente tiene, las posibilidades que realmente tienen, ¿no? Entonces, para mí esto de un aprendizaje, una enseñanza basada en el error en reconocer el error como un eje y un motor evolutivo, para mí es lo más, ¿no? De hecho, yo cuando antes de empezar con lógica biológica acá, pero que andaba ya ahí explorando, mis primeras conferencias así de hablar de biología fueron en foros de nueva educación. Tuve un buen recorrido por ahí. Y después hay una cuestión que es muy interesante de tu currículum, digamos, que es tu incursión en las neurociencias, ¿no? Ahí es otro tema que también nos gustaría invitarte a que abras. No sé si te quedó... no, veía un gesto que era del Facebook, pero me parece que iba atrasado. No sé, sí. Como que decías que me hizo pensar como que era algo que quedó viejo en tu historia, pero no sé si lo querías abrir. No, de hecho, mira, yo estoy como en Instagram, de alguna forma, pobre Facebook, no le estoy prestando atención, pero porque es como demasiado, se me divide demasiado la cabeza. Bien, a ver, yo me encanta el cerebro, es decir, yo digo, es mi herramienta de trabajo, ¿no? Porque como lo único, vos decís, ¿de qué trabajas? Estudio. ¿Y para qué estudiar? Es decir, en realidad, ¿de qué trabajas? Enseño. ¿Y para qué enseñás? Para aprender. Es decir, yo creo que la única razón por la cual yo enseño es porque siento que todavía no sé lo suficiente.
Entonces, para mí, ese proceso de exponerse a nueva información, a nuevos contextos, a nuevos ambientes, a nuevos vínculos, a nuevas personas, para mí es la forma de poder empezar a ampliar los circuitos neuronales que tenemos preestablecidos. Cuando vos te pasás toda la vida en un mismo contexto, desafiándote con las mismas cosas, a largo plazo tenés un acomodamiento, digamos, estás en un estado, es un estado adaptativo, pero no es el estado adaptativo biológico que sería el que te lleva a la evolución, sino es más bien un estado de acomodamiento, es decir, se llama mediocridad técnicamente, pasa que es una palabra que nos cae mal, ¿no? Pero cuando vos no asumís al conflicto como ese motor, es muy fácil hacer que tu cerebro sea un cerebro vago, ¿no? Un cerebro que acepte verdades, por ejemplo. A mí en estos tiempos que estamos viviendo tan revolucionarios y raros, me sorprende la facilidad con la que la gente asume verdades sin siquiera pensarlas, ¿no? Me sorprende, es decir, yo en todos los sentidos y desde todos los puntos de vista te hablo, es decir, desde el más convencional hasta el más alternativo, veo como todo el mundo asume verdades que claramente encajan en su patrón de pensamiento y las convierte en dogmas. Y a mí eso me parece fascinante. Yo digo, cuando todo esto empezó, me acuerdo que saqué una publicación, ¿no? en la página, que fue un poco esto de, lo único que sé es que no tengo ni idea lo que está pasando y que lo único que pretendo hacer es dudar absolutamente de todo. Porque para mí si no está la duda como un mecanismo de reedición neuronal, es sumamente fácil ser dogmáticos y fundamentalistas. Entonces, no sé si voy por ahí, pero un poco lo que te puedo decir en este momento respecto para mí de la importancia que tiene saber reeditar redes neuronales, ¿no? Poder ir cambiando la forma en la que pensamos, teniendo en cuenta lo doloroso que es el proceso también, porque cada vez que uno desarma un conocimiento en el cual se había fundamentado, en el cual había basado preceptos de su vida, claramente es doloroso. Pero para mí es mucho más doloroso vivir en la ilusión de lo que percibo y no en la realidad. Totalmente, es un camino hacia la responsabilidad, ¿no? De alguna forma ser responsables y autogestivos también, ¿no? Ya no consumo lo que veo, sino que lo paso por el cuerpo, que también es mucho de lo que hacemos acá en Moonlight, ¿no? Y la educación en vida en general, el pasar por el cuerpo, cambia totalmente el conocimiento. Y otro de los temas que queríamos hablar, que nos parece súper importante, que nos encanta tu mirada, para abarcarlo, es esto de que los niños responden mucho a su biología, más los primeros años de vida, donde tienen esta necesidad de correr, donde ellos están tan conectados con su ser que saben que necesitan, por eso confiamos en ellos. Sí, todo lo inherente a la crianza fisiológica sería. Exacto. Bueno, hay histología, todos los tips, las materias que vos tenés integradas, digamos, ahí creo que estaría bueno que también charlemos sobre esos aspectos. Totalmente. Mira, a mí una de las cosas que últimamente estoy prestándole mucha atención, bueno, yo tengo una hija, ¿no? Una nena va a cumplir 8 ahora, el lunes cumple 8 años. Y una de las cosas que más me ha gustado de poder compartir este tiempo con ella y empezar a ver cómo se desarrolla, es darme cuenta que desde el momento cero, ella es un ser vivo con todas las capacidades, ¿no? Entonces, eso es fabuloso, porque uno tiene esta idea de que, bueno, de que al niño le falta desarrollo, le falta madurez, le falta, ¿no? Y bueno, el niño es como esta tabla en blanco que uno tiene que lograr en la medida de lo posible no romperlo, ¿no? Entonces todos los padres lo único que intentan es ser perfectos para no romper, porque un poco también por ahí las diferentes miradas que se van dando con la parte pedagógica también te asustan un poco, te dicen, che, pero mirá que lo que vos hagas ahora va a determinar no sé qué, y mirá lo que vos hagas. Entonces, ver eso, a mí me sirve mucho, me ha servido mucho mi relación con Emma para darme cuenta de que ella no es una tabla en blanco,
de que no es un ser al que le faltan capacidades, sino que tiene las capacidades correctas para el momento de su desarrollo. Y por lo tanto, por más que yo intente supercuidarle el ambiente en el que crece, va a ser inevitable para ella experimentar lo que tenga que experimentar. Y tiene con qué. Y a mí eso me parece maravilloso darme cuenta, ¿no? Totalmente. Porque ahí vos te das cuenta que todos los seres vivos nacen con la información necesaria para poder abordar cualquier contexto, ¿sí? Quizás que empezar, para mí, empezar a reconocer a los seres vivos como un producto de la evolución de la vida sobre la Tierra es un montón. Porque si tu hijo o mi hija o los niños vienen como producto de unos más de 3.800 millones de años de evolución, es decir, que su cuerpo físico tiene tanta historia de aciertos basada en muchas equivocaciones, quiere decir que sabe cómo hacer para poder estar vivo. Sabe cómo hacer para poder desarrollarse. No le hace falta, de alguna forma, tanta intervención cultural mía para que eso suceda, ¿no? Porque un poco lo que hacemos con los humanos, con la cultura, es esto, armamos dogmas respecto a lo correcto, en función de los mismos parámetros que vamos adquiriendo, y entonces decimos, no, es correcto que un niño no sé qué, y que los padres se comporten de tal forma, y que no. Cuando realmente si vos dejás que se exprese más lo natural que trae ese niño, te vas a dar cuenta que no hace falta tantos pasos, tantas estructuras, tantas rigideces, ¿no? Entonces, para mí eso es fabuloso de verlo con Emma. Incluso, siempre me surge de la misma forma, ¿no? Mientras yo más evito que ella tenga una experiencia, por ahí que yo considero que está mal, que no está bueno que viva, más ella y la realidad me muestran que finalmente va a ser lo que tiene que ser. Entonces yo, mientras mejor madre quiero ser, más la cago. Esa es la verdad. Entonces, sí, es un poco el foco puesto en el resultado, quizás hablando más en términos sociales, que es algo que podemos como identificar fácilmente. Cuando el foco está muy puesto en el resultado, es como que dimos vuelta a la cuestión. Entonces, de esa manera, ahí es donde aparece lo que yo decía antes, ¿no? Por ahí está el foco muy puesto en el valor, ¿no? En el quiero que mi hijo sea buena persona, y aparecen todas esas cuestiones que terminan jugando un poco en contra, porque terminan siendo presiones y dogmas o metas que uno se quiere poner, y falta todo el recorrido previo, todo el proceso. Y todo lo que pueda aparecer en el proceso, ¿no? También, que yo no controlo. Lo que decís vos, ¿no? Esto de que, del control, de que no es tan así. Claro, es que es como súper loco, porque es suponer, ahí está, justo entró, es suponer que yo, desde mi poco recorrido en esta existencia terrestre, sé más que la vida. Es como, a mí eso internamente me sorprende, ¿no? Es como, como un poco, yo sé que es sumamente normal y lógico que los humanos necesitemos formas de explicarnos la realidad, es natural y habla de nuestra función, ¿no? Como parte de la Tierra. Pero el hecho de olvidarnos que nuestra explicación de la realidad no es la realidad, es muy loco, porque entonces vos agarras un modelo de realidad, el que vos crees más conveniente, y después intentás hacer encajar toda la realidad en ese modelo, y se termina rompiendo, inevitablemente se te va a terminar rompiendo. Cuando vos estás embarazada y decís, bueno, ok, ¿cómo voy a ser como madre, no? Entonces, sí, bueno, voy a hacer esto y esto y esto, y a mi hija no le va a pasar esto, y la voy a mandar a tal escuela, ¿qué te pasa después? Te pasa la realidad por encima, porque tu modelo social y cultural no es la realidad. La realidad es mucho más grande que tu modelo social y cultural. Entonces, inevitablemente te va a salir mal. Y está re bueno que se te rompa. Ahora, claramente hay personas que son mucho más estrictas, y entonces no dejan que que se les rompa el modelo, ¿no? O luchan mucho más, porque yo creo que inevitablemente a todos la realidad nos rompe el modelo de realidad. Es una cosa que es casi una obviedad, ¿no?
pero poder asumir y decir, bueno, ok, yo hoy por hoy creo que esto es lo correcto respecto a educación, respecto a desarrollo, respecto a de mi hija, ¿no? Hasta hoy hasta acá llegué, pero siempre con la puerta abierta a que probablemente muchas de mis estrategias se vayan rompiendo en el camino, y de hecho lo hacen. A mí particularmente la maternidad me da vuelta día por medio, ¿no? Es decir, yo vengo así con todo mi entusiasmo y mi teoría, y viene la realidad y la práctica, y me da 3 vueltas así y me deja tirada. Entonces yo creo que un poco de eso se trata, ¿no? De empezar a darle más espacio a lo fisiológico, ¿no? Cosas súper obvias, y por ejemplo ahora con lo que estamos viviendo, vos te das cuenta que los niños la están pasando súper mal porque no tienen contacto con otros niños. Y no es una idea de ciertos hippies que necesitamos, que los niños necesitan contacto. No, vos te das cuenta, el pibe se pone mal, ¿entendés? El niño tiene un nivel de estrés que no tenía el año pasado, tiene un nivel de angustia que no tenía, está todo el tiempo irascible, todo el tiempo salta, no sabe qué hacer con la energía. Entonces vos ahí te das cuenta y decís, claro, es que yo estoy por una idea colectiva intentando aplacar su impulso natural, y eso es imposible. Y eso no tiene sentido. Totalmente. Qué bueno esto de lo que estás hablando de los impulsos naturales, y si podemos hacer un recorrido un poco de cuáles son esos impulsos, ¿no? Hablamos de una primera infancia, ¿qué ocurre? ¿Por qué esto del movimiento de los niños? ¿Qué está ocurriendo en su cuerpo que ellos necesitan tanto ese movimiento constante? Y si nos puedes contar un poquito de eso. Mira, yo creo que una clave así, o por lo menos que yo uso como para irlo comprendiendo, es entender que la biología, sobre todas las cosas, es amoral, ¿no? ¿Por qué digo esto de antemano? Porque uno cuando piensa, bueno, ¿cuáles son los pasos que tiene que hacer mi hijo en su desarrollo? Lo primero que piensa es cuáles son los mejores pasos que puede hacer, los más lindos, los más correctos, los más buenos, los más amorosos. Realmente la biología no es ni linda, correcta, ni amorosa. La biología es coherente, y entre la coherencia que incluye esa biología está todo lo bello que vemos, todo lo maravilloso que vemos, y también todo lo doloroso, todo lo que consideramos malo. Entonces, para mí, un niño inherentemente y naturalmente va a tender a expresar todos los polos de su existencia. ¿Por qué? Porque no existe en su concepción nuestra concepción de correcto o incorrecto. Entonces, para mí, un niño al principio, en sus primeros años, ojalá fuese siempre, ya después nos damos cuenta que no, ¿no? Pero ojalá fuese siempre, es la expresión de lo que realmente tiene adentro. Y entonces, para mí, en ese momento, poder simplemente dejar que se abra, ¿no? ¿Viste? Como imagínate una semilla, que vos ya sabés que ya vino de semilla de manzano, ¿no? No es semilla no sé, de eucaliptus, no sé, no, los eucaliptus no tienen semilla. Bueno, pero es una semilla, ¿no? Es una semilla X, esta, ¿no? Y claramente vos sabés que lo único que necesita es tierra, agua y sol, ¿sí? Necesita desplegar su existencia. Y claramente no le vas a ir a decir que sea eucaliptus. Porque si vos plantaste un manzano, ¿sabes lo que va a pasar? Vas a tener manzanas, no vas a tener eucaliptus. ¿Bien? ¿Qué hace la educación y qué hacemos nosotros? Nosotros compramos la idea de lo que nosotros creemos que es correcto que sea. Entonces está saliendo manzana, está creciendo manzana, y lo queremos convencer de que es eucaliptus. Entonces cuando vos me preguntás, me decís, bueno, ¿qué serían los pasos del desarrollo del niño? Yo creo que a donde más tenemos que meternos es en las contradicciones de los adultos que lo acompañan al niño, porque el niño inevitablemente va a explorar y va a ser manzana si tiene que ser manzana. Ahora, si yo como adulto tengo más teoría que lectura de la realidad, lo voy a querer convertir en eucalipto, y después me voy a preguntar cuando sea grande y voy a decir, ¿qué habré hecho mal yo para que esto me suceda? Entonces, para mí, diría que en función de su desarrollo, dejar que exprese lo que realmente tiene adentro, de alguna forma para romper
mis modelos de realidad, es lo mejor que me puede pasar. ¿Entendés? Como, ¿qué es correcto, qué es incorrecto? ¿Cómo sabes si estás haciendo bien, si estás haciendo mal? Mira, lo estoy haciendo bien, ¿por qué? Porque se me rompen mis modelos de realidad. Porque no es lo que esperaba. Porque no me ha salido una como yo esperaba. Entonces, estoy en el mejor de los caminos, que es descubrir lo que realmente es y no moldear lo que yo quiero que sea, ¿no? Está redondísimo. Te quiero invitar, ya que estamos se está abriendo una cuestión cíclica, ¿no? Y estamos haciendo como una especie de mini curso de etapas del desarrollo. Así que, ¿qué te parece que pasemos más viajemos un poco hacia la adolescencia, hacia el adulto, y si querés cerramos con el rol colectivo, el rol de la Tierra misma, ¿no? ¿Cuál es el propósito, qué funcionalidad nos está pidiendo la Tierra misma? Y hasta, si querés, te lo extiendo a la realidad actual que estamos viviendo como colectivo. Ok, bien. A ver, yo no sé si tengo muchos datos de las etapas del desarrollo, ¿no? Es una parte que suele estar más enfocado David, ¿no? Que es como su punto de interés. De alguna forma mi punto de interés casi siempre es más colectivo que particular, es decir, que de una vida más que de todas las vidas. Lo que sí, como te digo, lo que acabamos de hablar, yo lo traspolaría toda la vida de un individuo, ¿no? Porque es cierto que tenemos diferentes instancias en donde la primera, el niño necesita un ambiente de contención, entonces vos ahí no lo puedes largar solo a la vida. Claramente necesita de sus padres, es decir, cualquier animal, mamífero, necesita una manada. Es algo inevitable, es algo que está inscrito en cada una de sus células. ¿Bien? Entonces, en ese aspecto, ¿qué miraría yo en una primera etapa donde el niño es chico? Yo miro la manada, no miro si el niño está desarrollándose bien, qué trae, qué no. No, porque cuando vos te das cuenta que cuando empezás a ver como un niño se está desarrollando y si un niño tiene conflictos o está mostrando algunos patrones que están como disonantes, vos casi siempre encontrás la explicación en el contexto que lo contiene. ¿Sí? Sí. Mira, yo sé que me voy mucho al ejemplo biológico, pero es que bueno, por ahí voy. Pero vos sabés que cuando movés una planta de lugar en tu casa, y si la planta le encantaba su lugar, ¿qué le pasa cuando la movés? Está rara, ¿no? Porque le cambió el contexto, le cambió el ambiente, no está bueno, le está costando todo un esfuerzo fisiológico volver a ponerse, a encontrar una nueva forma de ella que le permite estar en ese nuevo lugar. Bueno, con los seres, todos los seres vivos funcionamos igual. Todos nosotros dependemos del contexto. No hay ningún ser vivo que sea independiente del contexto en el que habita. Entonces, acá aparece esta cuestión de la capacidad de la respuesta, ¿no? Si yo estoy en incapacidad, estoy sin poder resolver el conflicto. Total. Entonces, lo que muchas veces sucede es que desconectamos al individuo del contexto, ¿bien? O nos desconectamos nosotros del contexto. Y es anatural, no sé si existe la palabra, es contra natura, no es lógico, ¿sí? No darte cuenta que las respuestas, los límites y los recursos están en el contexto en el que habitas. Es una cosa obvia, ¿no? Es una cosa súper obvia, pero que no vemos. Entonces, para mí la niñez se trata sobre todo de eso, bueno, a ver, ese niño, ¿cómo es el funcionamiento de su manada? Ahora, siempre con una salvedad, y eso no implica que las familias tenemos que ser ejemplares y los adultos no equivocarse. No, todo lo contrario. Es qué conflictos se expresan en esa manada, porque esos conflictos le van a dar la función a ese individuo a nivel colectivo en el futuro. Entonces vos no sos a pesar de tus padres, vos sos gracias a tus padres. Entonces vos tenés los límites que a vos se te construyen en la primera infancia, los traumas que a vos se te elaboran en la primera infancia, van a ser en el futuro tus herramientas. Yo digo que la Tierra moldea a cada uno de sus seres vivos a través del ambiente en el que los hace nacer.
¿sí? Entonces, una planta no sé, del Ecuador, de la altura del Ecuador, no es como una planta más cercana a los polos. Está moldeada al ambiente en el que nació. Bueno, los humanos, como especie, somos formateados por el ambiente en el que crecemos. Entonces vos decís, ay, pero justo con esta madre me tenía que tocar. Yo creo que eso va a decir Emma en el futuro, ¿no? Che, bueno, pero no tenías otra madre para ponerme. Lo cierto es que los conflictos que se nos van generando en la primera infancia te van moldeando las capacidades del futuro. Entonces, a ver, yo te voy a poner mi ejemplo personal, uno de los que yo veo claros, ¿no? Yo crecí en una familia hermosa, ¿sí? Una familia súper, súper nuclear, pero con una madre muy exigente, ¿sí? Muy exigente a la hora de lo correcto, ¿no? Y sobre todo del estudio, ¿bien? Claramente eso llevó a que para mí fuese muy importante el no bajar ese nivel para poder recibir el amor de mi mamá, ¿no? Entonces es una cuestión psicológica básica, ¿bien? Ahora, yo podría decir que porque mi madre fue tan exigente, yo me he desvalorizado toda la vida queriendo ser mejor y eso me ha hecho sufrir, que es una cosa que sucedió en un momento de mi vida hasta que le pude ver el para qué sirve. Bien, yo quería cambiar el pasado que tuve hasta que pude ver para qué sirvió. Bien. Y entonces ahí yo ahora puedo decir, claro, es que yo gracias al contexto en el que crecí y al nivel de exigencia con el que crecí, yo hoy por hoy tengo una capacidad para poder desafiarme a mí misma, a mis propios límites, que no lo tendría si yo hubiese nacido con otra madre. ¿Sí? Si a mí si no se me hubiese moldeado de esa forma, yo hoy no podría estar hablando nada de lo que hablo, porque no sería mi interés. Quiero darle una última vueltita de tuerca con esto que explicaste. Para mí está redondo, pero me interesa saber, porque sucede en un montón de lógicas familiares con las que nosotros trabajamos, esta cuestión que vos hablabas antes del contexto, ¿no? Y yo veía que como la cuestión que subyace siempre es el grado de implicancia. ¿Cuánto yo me implico con la realidad de las relaciones, el contexto mismo, el entorno que vos describías, ¿no? Y después con eso a veces sucede que yo me encuentro con, por ejemplo, este ejemplo de, vos decías de mi mamá, o la historia con mi abuela, o algún familiar con el que yo tengo un conflicto o algo abierto, algo latente, y la resolución, según el concepto de algunas personas, a veces es, bueno, yo tomo distancia, me alejo, eso me resulta tóxico, y eso yo lo creo como, digamos, como que se sentencia una solución, pero el conflicto sigue abierto ahí. Eso sigue latente, ¿no? Total. ¿Cómo podrías vos definir dentro de tu terminología y hasta desde la biología misma el diferenciar esa situación del decir, como vos bien contabas, tengo este desafío, mi mamá me viene a mostrar esto, pero yo esa cuestión, por ejemplo, con el estudio, la trascendí, la integré. Se convirtió en potencial. Convertí en potencial, exactamente. ¿Cómo podemos diferenciar eso? Sí. Mira, yo creo que, bueno, es como volver un poco al principio de la charla, ¿no? Esto de, bueno, ¿qué rol tiene el conflicto, ¿no? Mientras uno tenga la sensación de que el conflicto no está bueno y que sea algo que no quiere vivir, soluciones como esa van a ser las que vamos a tender a elegir, ¿no? Que es, bueno, como me jode mucho esta relación, me voy. Bien, como no puedo desafiar, si no puedo asumir los desafíos que me plantea este trabajo, me voy. Como, sí, y así, ¿no? Es como la evasión del conflicto, porque el conflicto no está bueno, porque no me gusta, porque me hace sentir mal, entonces me voy. Para mí, poder de a poco incorporar esta noción de que es el conflicto la herramienta evolutiva, hace que te empeces a dar cuenta que, che, esto de andar siempre huyendo del conflicto, me está dejando más o menos en un mismo nivel evolutivo, porque eso es lo que te pasa. Una persona que huye mucho de los conflictos, huye mucho de estas relaciones tóxicas, que a mí no me gusta el nombre, ¿no? Finalmente, es decir, está todo el tiempo en el partido de tenis sin querer jugar al tenis. Y después se pregunta por qué pierde.
¿sí? Entonces, para mí, estas soluciones son prácticas y son lógicas en un estadio evolutivo interno, madurativo interno, te diría yo, que es cuando todavía crees que la realidad nada tiene que ver con vos, que lo que te pasa es exclusivamente lo que los otros te hacen, O por azar, sí. claro, que es por el azar, que el mundo te ataca y te tenés que defender. Yo creo que cuando vos Claro, empezás ¿por qué me tocó a mí? claro, Ahí va. cuando empezás a darte cuenta de que no existe el azar en esto, de que hay una estructura que coordina de una forma fabulosa el dónde estás, con quién estás y los conflictos que tenés, ¿sí? Cuando te empezás a dar cuenta de eso, decís, bueno, ok, seguir huyendo me va a mantener en el mismo nivel de madurez. Entonces, la única que me queda es ver qué posibilidad me presenta este conflicto, ver para qué me sirve esta relación, ver por qué tengo la madre que tengo, por qué tengo el padre que tengo, y para qué sobre todo. Y entender que ese para qué del que estoy hablando, al principio es un para qué chiquito, le digo, que es el para qué me sirve a mí, ¿no? Que bueno, yo gracias a la mamá que tuve, por ejemplo, tengo esta capacidad de poder, no sé, desafiarme mucho a nivel intelectual, ¿no? Ponele. Pero eso es un para qué chiquito, que es el para qué para mí. Y está re bueno, al principio uno tiene que darse cuenta del para qué para mí, para poder, bueno, de a poco empezar a querer dejar de huir de eso. Pero todo para qué chiquito está contenido en un para qué súper grande, del que todavía no somos ni conscientes, ¿no? Entonces, yo actualmente, sí, es cierto, a mí me gusta estudiar, lo disfruto y está todo genial y me encanta lo que hago, pero también sé que de alguna forma soy manzana dentro del bosque de la tierra. Entonces a las manzanas, para poderles enseñar a ser manzanas, se les desvaloriza de chiquititas, ¿no? Entonces empezás a entender que hay un marco mucho más grande y entonces que el hecho de que yo tenga este límite construido y la necesidad continua de expandirlo, ese límite, es de alguna forma una función que es de especie, no me pertenece. Es decir, el manzano no puede decir que sus manzanas son exclusivas para él. No, sus manzanas la come cualquier animal, se cae al piso y la comen los gusanos. Es decir, me explico, es como, primero me doy cuenta del para qué, chiquito, de para qué me sirvió a mí, para de a poco dejar que la realidad me muestre el para qué grande, ¿no? Y el para qué grande es, bueno, ok, te tenía que tocar así, está perfecto. Entonces ahora, sin quererlo y por simplemente decidir empezar a reconocer la realidad tal cual es, de a poco te vas dando cuenta que, por ejemplo, que un video mío de YouTube llega a lugares donde yo ni me imaginé que llegaba, y que yo ni tenía la intención de que llegaba, ¿entendés? Y que yo lo único que hice ese video fue para ver si yo lograba explicar lo que estaba comprendiendo en ese momento y si yo lo entendía después de explicarlo. Entonces, me parece que va un poco por ahí, ¿no? No sé, me da esa sensación, y ya no sé ni por qué llegué ahí, pero bueno, vamos. Y entonces es confiar, ¿no? Entregar esa confianza a la vida, y nos encanta este concepto que tenés de asumirnos parte de la tierra, ¿no? Ya no es nosotros y el medio ambiente, sino nosotros somos el medio ambiente. ¿Nos podés ampliar un poquito eso? Sí, yo creo que es tan hermosa y tan coherente. Creo que es como, es un poco lo que me mueve internamente, ¿no? Poder reconocer cada día un poquitito más cómo es que formo parte de la Tierra y no que soy una parte separada de la Tierra, ¿no? Yo particularmente se me hace como fácil, no fácil, sino se me hace el camino que más me gusta para reconocerlo a eso, esto de reconocer, bueno, a ver cómo funciona la biología, cómo funciona la evolución. Si yo me meto mucho ahí, entonces digo, mira, gracias a que pasó tal cosa en tal bosque, de repente salió tal hoja. Entonces, esa es mi forma particular de poder ver que nada de lo que yo veo que sucede en el planeta está desconectado de cualquier otra cosa que sucede en el planeta, ¿no? Entonces, yo lo veo desde ahí. Y entonces, en ese verlo desde ahí, y que todos podemos verlo desde ahí de a poquito, ¿no? Yo creo que de hecho hay una cosa que todos sabemos hacer, que es observar la naturaleza y ver lo maravilloso de su funcionamiento perfecto. De hecho, miramos y decimos, che, qué loco, mirá cómo se compuso la planta que cambié de lugar, mirá cómo las hormigas, no sé qué, mirá, toda esa comprensión que podemos tener
del planeta Tierra a un nivel externo, yo creo que nos tiene que servir para de a poco empezar a reconocer que también somos parte de eso, ¿sí? No existe una célula de mi cuerpo que no sea de la Tierra. Decime de qué materiales está hecho mi cuerpo. Está bien, está hecho de los materiales del universo, pero a nivel lógico contractual del momento, yo como tierra, ¿no? Es decir, yo como verdura, como animales, entonces, todo lo que yo soy es parte de la tierra. ¿Sí? Mi cuerpo no tiene otro lugar, no tiene otra forma de subsistir que no sea en este momento, por más que el señor Musk quiera ir, que nos vayamos a Marte. Nuestra biología es terrestre. Y pensaba esto, ¿no? Cómo a partir de esas preguntas que nos fuimos haciendo para querer comprender todo lo que sucede en nuestro entorno, es el producto de todas las ciencias que fuimos creando para tratar de describir cómo funcionan todos esos procesos que son tan perfectos, ¿no? Y al final nada iba por separado, ¿no? Más allá de las especializaciones, nada iba por separado. Por eso, igual, viste, bueno, como... es un poco la razón de encontrarnos acá. Total. Es como, yo creo que el humano, al tener este desarrollo de la autoconciencia tan maravilloso que tiene, que es poder darse cuenta de que existe, que nosotros nos damos cuenta de que existimos, eso es un montón, y aparte nos damos cuenta de que existimos en un tiempo. Si nosotros tenemos conciencia del pasado, conciencia del futuro, eso es un montón para un cerebro. Es un montón. La mayoría de los seres vivos viven en un presente continuo, digamos, nunca están en otro lugar que donde están. En cambio, nosotros podemos viajar entre realidades virtuales, por ejemplo. Nosotros podemos creer cosas que no están existiendo y, sin embargo, hacerlas reales. ¿Bien? Entonces, para mí que esa función, que es una función que la Tierra nos da, ¿sí? Tiene muchísimo propósito, ¿no? Que para mí uno de ellos es esto de separar la realidad en muchas partecitas para lograr comprenderla. ¿Bien? Entonces, ya hemos estado un montón de tiempo separando la realidad en un montón de partecitas para poder comprenderla. Yo creo que estamos en un momento donde, bueno, ok, muchachos, nos tenemos que acordar de que la tenemos que volver a unir para terminar de comprenderla. No sé si para terminar creo que no es la palabra, pero para comprenderla desde un lugar más amplio, ¿no? Un paso más. Un paso más. Carla, sí, creo que... Sí, no, pero esto que estabas diciendo creo que ya es parte de la respuesta a la pregunta que pensaba retomar, que es ¿qué funcionalidad observás con respecto a la realidad actual, a esta realidad colectiva, al COVID, a todo esto? Lo que acabas de decir es parte de la respuesta, ¿no? Total. Yo creo que estamos explorándolo de una forma maravillosa al rol que tenemos como humanos y a mí sobre todo me sorprende lo mucho que nos está acercando al conocimiento de la biología, es la situación actual. Todo el mundo está ahora estudiando biología por intentar comprender. Yo creo que eso también está bueno, ¿no? Porque es como, bueno, ok, che, ¿están así como nos dicen o hay más cosas que no comprendo? Entonces, para mí, hay muchos humanos haciendo uso de su autoconciencia desde un lugar mucho más amplio que el año pasado. Porque el año pasado no había conflicto, no había límite y no había posibilidad. Ahora hay un montón de límites y un montón de conflictos. Eso quiere decir que hay un montón de posibilidades. Totalmente. Bueno, nos llevamos un montón de esta charla, te lo súper agradecemos y me quedo mucho con estos mensajes que alivianan tanto, que traen tanta paz, podríamos decirle, tanta coherencia de esta confianza en la vida, ¿no? De esta confianza en todo lo que nos sucede como una instancia de potencial y de oportunidades, de confiar en la familia que elegimos, de toda esta confianza en el contexto que vivimos y de todo lo que puede abrir, ¿no? Por más que esto sea doloroso, como lo dijiste en un momento, que puedan venir momentos dolorosos, difíciles, viene algo nuevo, viene algo mejor, más evolucionado, más consciente. Total. Así que no nos queda más que entonces entregarnos a esa confianza. Bueno, chicos, muchas gracias, son unos genios. Gracias, Carla. Por último, para la gente que hoy estuvo conectada, si le interesa tu trabajo, contactarte o lo que sea, ¿cómo se recurre a eso? Lógica Biológica es siempre el usuario, digamos. Estoy en Facebook, estoy en Instagram, en YouTube hay muchos videos colgados y tengo una página web con el mismo nombre, Lógica Biológica, pero .net, en lugar de .com, .net. Así que por ahí me encuentran.
Lo vamos a dejar escrito en el video igualmente. Te ¿Sí? dejamos escrito, Sí, te sí. agradecemos un Muchas montonazo. gracias por Les tu tiempo. contamos chiquito y de paso te contamos a vos también, miércoles que viene, Educación Viva y Derecho. Por ahí estaba, Wow. Seba, ¿eh? Estaba Sebastián Conectado. Llanos por ahí, bueno, va a Oh, ser Sebastián Llanos Seba. nuestro invitado. Así que vamos a también ahí a poner ese marco de Ampliando. el derecho, la abogacía, la ley, Hermoso. la mediación. Hermoso. Aparte con Seba, que es un Podemos hermoso. vincularlo. Es un hermoso. Ya estuvimos charlando y estamos re emocionados, así que sí. El miércoles que viene entonces agenden 19 Genial. horas, bueno, por los canales de acá de Munay, los que aparecieron hoy, Facebook e Instagram. Y bueno, Carla, Bueno, muchísimas Te gracias. agradecemos. Muchas gracias por todo lo que nos un dejaste. montonazo. Y Saludos a bueno, todos, chicos. continuar este camino. Muchas gracias. Gracias a todos los que se conectaron y nos acompañen. Gracias. Hasta luego.